Muy bien, queridos, estamos en los hechos reales, en los hechos de los apóstoles, y hoy continuamos con la serie que estamos desarrollando los domingos. Yo creo que estaréis de acuerdo conmigo en que estamos viviendo un momento histórico. Es una brecha innegable la que se va ensanchando entre aquellos que quieren seguir a Jesucristo y los que no. Y con el paso de los años e inclusive de los meses, se va haciendo más y más visible los temas morales como el aborto, la homosexualidad, la investigación con células madre, el suicidio asistido por médicos o la clonación humana son asuntos de primera plana en los periódicos y parlamentos. Los partidos conservadores parecen competir para demostrar su supuesta modernidad y se abren totalmente a estos postulados que son nocivos, que son negativos, que son destructivos. Y a los jueces se les mide no por su capacidad para interpretar la ley, sino por el lugar donde se posicionan. Cuando un juez tiene una opinión o da un veredicto que va en contra de la opinión reinante, realmente que lo tienen bastante difícil. Y no me estoy refiriendo solo a lo que está pasando con el asunto de la manada. Hermanos, vivimos en una sociedad que está requiriendo una voz diferente. Una sociedad que demanda de nosotros que sepamos estar. Necesitamos voces inquebrantables para las cosas de Dios. Necesitamos personas que como Pedro y Juan en nuestro tiempo sepan estar delante de las autoridades. Y ya no me refiero a saltar a los medios de comunicación, cosa harto difícil, porque responden más a ideologías que a las verdades, sino que me refiero a saber estar en nuestro entorno particular, en el lugar en el que realmente tenemos influencia. Estamos en esta serie tocando los temas que tienen que ver con el principio de la iglesia, con el comienzo. Y hace unas semanas escuchamos acerca del momento en el que Juan y Pedro se dirigen hacia el templo para orar. Cuando pasan frente a aquel mendigo lisiado, le dicen: en el nombre del Señor Jesús, levántate y anda. Lo ayudan a levantarse, los músculos se fortalecen enseguida. Él caminó, bailó y alabó a Dios. Como resultado del milagro, la gente se reunió alrededor de ellos. Y aprovechando la oportunidad, hemos leído ya en los textos pertinentes, aquellos siervos de Dios les hablan a las personas acerca de Jesús. Y debido a que estaban hablando de esa manera y de Jesús, nos cuenta la historia bíblica que son arrestados. Así que los llevan ante la corte suprema de los judíos, que ellos llamaban Sanedrín, y se les pide que se defiendan. Pedro en ese momento les dice claramente que aquel milagro, aquello que ellos habían visto, había sido llevado a cabo por el poder del Jesús crucificado, al que ellos mismos mataron, sepultaron y a quien Dios había resucitado de entre los muertos. Les dijo a todos los que escuchaban en ese momento que Jesús era el único camino de salvación, y ahí es donde retomamos nuestra historia. Y yo espero que veas algunas lecciones que podemos extraer y que son extremadamente prácticas. Por favor, avancemos. Lo primero es la disponibilidad. Permíteme que te diga una cosa. En cuanto a la necesidad, es más que obvio, pero déjame que te diga, Dios puede utilizar a cualquiera que esté dispuesto a ser utilizado. Y yo quiero que tú te hagas eco de mí, y por favor, mira a ver si arregláis lo de la presentación para no tener que decir cada momento, que sigáis adelante. Dios puede usar a cualquiera que esté dispuesto a ser utilizado. Decid, también a mí, decidlo conmigo, también a mí. Dios puede utilizarte. Dice el versículo 13 que los gobernantes
al ver la osadía, la valentía con las que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y se dieron cuenta de que ellos habían estado con Jesús. Los hombres del consejo solían tener poder sobre los demás, eran decisivos. Ellos eran los que hacían la opinión, eran como los influencers de YouTube hoy en día. Su posición y sus estudios intimidaban a cualquiera que se les acercara. Pero estos dos hombres no se dejaron intimidar. Hablaron claro. Ellos se aferraron a los hechos del Evangelio y a lo que habían visto y a lo que habían escuchado. Aquellos líderes del pueblo notaron que los hombres a los que ellos estaban interrogando eran gente no escolarizada, ordinarios. Eso no significa que ellos consideraran a aquellos dos apóstoles gente ignorante, sino que esto equivale más o menos a que eran hombres sin estudios, no habían pasado por la universidad, ¿vale? La corte, eso es el Sanedrín, se sobresaltó por el conocimiento y por el aplomo que aquellos hombres sin educación tenían. ¿Sabéis una cosa, queridos? Dios tiene la costumbre de utilizar para sus asuntos a hombres y mujeres ordinarios, hombres sin preparación. No pienses que tú tienes que pasar por un seminario bíblico, no pienses que tú tienes que ser un santurrón para que Dios te utilice. En primer lugar, mira, si tú ves la Biblia, Dios utiliza hombres realmente diferentes. Abraham había sido un hombre idólatra antes de conocer al Señor Dios Todopoderoso. Él había ofrecido animales, había adorado, se había postrado delante de imágenes. Él no había conocido a Dios y Dios le habla. Y Dios lo saca de donde él estaba y lo utiliza de una forma grandiosa. Moisés era un hombre que realmente llevaba sangre en sus manos. Él había matado a otro hombre. Él admitía que no sabía hablar, que no era un buen orador. Era un hombre incómodo. En todo caso, si tú estuvieses sentado al lado de alguien que tú sabes que ha matado a otra persona y no precisamente en legítima defensa, sino por un acceso de rabia, no sé cómo te sentirías. Pero Moisés era esa persona. Dios lo usó. ¿Quién es esta? Rahab, sí, Señor. Se ganaba la vida en las calles. Y Dios le habla a su corazón. Y Rahab escucha de un Dios que hace portentos, que hace maravillas, que está con un pueblo. Y Rahab abre su corazón y Dios la usa. Tanto es así que está en la línea ascendiente de nuestro Señor Jesucristo. Esther, una chica judía que ganó un concurso de belleza. Y Dios la usó para salvar a todo un pueblo. David era un hombre del que toda la familia pensaba que no podía ser el elegido de Dios como el próximo rey por su edad, por su tamaño, quizás por su forma de ser, o porque era un poeta y le gustaba la música y la poesía y escribir y estar solo delante de Dios. Y Dios lo usó de una forma grandiosa. Amós fue un profeta tremendo. Pero ¿qué había sido él antes? Un pastor con un escaso recorrido, un hombre del vulgo pobre. Pero igual que los demás, en su corazón hay una disponibilidad para que Dios haga algo con su vida, para que Dios haga algo de su vida. Yo veo aquí los jóvenes estos de 15 años por ahí, ahora con sus sonrisitas en la cara. Seguid sonriendo, ahora que os estoy mirando. Antes os veía la sonrisa también sin miraros. Pero fijaos, David era así. Era un chico con el que nadie contaba. Ni su padre lo nombró cuando el profeta estaba buscando al que él había de ungir. Y María, la madre de Jesús, una sencilla adolescente con un corazón extraordinario. Una chica
que quizás uno no miraría dos veces, demasiado joven para ser importante, demasiado pequeña para verla. Dios usó a estas personas y Él puede usarte a ti de la misma manera. No tiene nada que ver con que seas hombre o mujer, grande o pequeño, gordo o flaco, listo o menos listo, preparado o menos preparado. La cuestión que Dios mira es la disponibilidad de tu corazón. Si tú eres una persona no solo dispuesta a escuchar a Dios, sino dispuesta a dar ese paso que Dios está demandando de ti en ese momento concreto. Hablamos de disponibilidad. Mira cómo Dios utilizó a gente que había cometido errores de bulto en sus vidas. Él utilizó a gente que habían sido enemigos del Evangelio. Él puede utilizar a personas que nosotros hayamos descartado ya. A Dios le encanta utilizar a personas que son humildes, es decir, que son conscientes de sus errores y de sus limitaciones, pero que están dispuestos a servirlo. Decisiva no es tu preparación, ni tu raza, ni tu pasado, sino tu disponibilidad. Tienes que preguntarte si tú eres una persona que está dispuesta. ¿Os acordáis de Moisés? ¿Con cuántos años empezó él a funcionar como debía? Con 80 años. Queridos, estamos hablando realmente de un corazón al cual Dios mira y con el cual Dios se goza. Cuando Dios estaba negociando con ese jovencísimo Isaías, oímos que Dios pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías: heme aquí, envíame a mí. Y Dios le describe las tareas que tendría que llevar a cabo. Pero ¿qué es lo que había pasado justo antes con este joven? Isaías, al ver que era Dios el que se le estaba manifestando, creyó que iba a morirse de pura conciencia de pecado que tenía. Y cuando Dios le soluciona el problema del pecado, Dios quiere y puede solucionar ese problema de ese pecado en tu vida que tú crees que te tiene tan marcado o marcada que tú jamás vas a poder hacer nada por el Señor. Eso es mentira. Porque Dios no ve tu pecado, sino la posibilidad de perdón que por medio de Cristo nos puede llegar. Y luego la disponibilidad de tu corazón. No sé quién de vosotros conoce la organización Reto, ¿vale? Trabajan entre personas con problemas de drogadicción, tienen centros en toda España, tienen centros fuera de España, y la persona que lo fundó había sido un transvestita. Él era un hombre y tenía sus pechos, tenía su tipito. Y Dios puso su mano en su vida. Y este hombre fue transformado. Y era un hombre disponible. Y fijaos lo que Dios ha hecho por medio de él. Es decir, no te escudes detrás de posibles dificultades, pecados, errores de bulto que hayas cometido. No te escudes detrás de eso. Dios ve tu corazón y Dios busca la disponibilidad. Es decir, ¿tú tienes errores? A ver, ¿quién de vosotros comete errores? La mitad. La otra mitad ya está en el cielo. ¿Quién de vosotros tiene limitaciones? ¿Quién de vosotros ha cometido errores de bulto? De bulto, ¿no? Mirad, eso, queridos, no es importante. Lo importante es que en Cristo hay perdón. Y que si tu corazón se dispone a servir a Dios, Dios te puede usar tal y como tú eres. Claro, debemos de estar dispuestos a que Dios nos utilice. Tenemos de alguna manera que señalizarle a Dios que estamos disponibles. Y además, queridos, yo creo que
Esto nos lo enseñan nuestros apóstoles aquí de una forma muy clara. Ellos habían estado con Jesús. Busca la presencia de Jesús. Búscalo a Él, habla con Él, intenta escucharlo, lee sus palabras, a ver qué te dice. Arrímate a Él, ten comunión con Él, porque es la única manera en la que Él también va a hablarte y te va a capacitar. Yo he visto personas que se han capacitado en seminarios bíblicos y son personas totalmente incapaces de servir a Cristo ni a nadie, y tienen todos los títulos que tú puedas imaginar. Así que eso es muy similar a lo que nosotros podemos llegar a hacer por medio de nuestros esfuerzos. ¿Sabes? En cuanto a lo que concierne a la vida eterna y todo lo que tiene que ver con espiritualidad, tenemos simplemente que confiar en lo que Cristo pueda hacer en nuestras vidas. Es su poder transformador el que nos convierte en recipientes que reciben de su gracia, de su presencia, de su palabra, de su poder. Simplemente disponibilidad. El hecho de que tú estés aquí esta mañana indicaría que tienes sentimientos positivos acerca de Jesús, pero eso no es suficiente. La invitación es que tú seas realmente un seguidor, una seguidora de Cristo, porque un verdadero cristiano es una persona que ha creído en los hechos acerca de Jesús y que al haber creído se ha involucrado con la vida de Jesús para hacer lo que Jesús también le dice. Por eso la pregunta, si las personas que te rodean reconocen de alguna manera que tú has estado con Jesús, ¿lo hacen? ¿Ven una marca, una diferencia en tu vida? ¿Ven a Cristo en la manera en que tú hablas o en la manera en que tú reaccionas a lo que te ocurre? ¿Ven su influencia en la manera en la que tú manejas a tus oponentes? ¿Ven en ti esa humildad que está anclada a la conciencia no solo de tu propio pecado, sino también de su misericordia por ti? Queridos, eso crea personas especiales, personas que no son como han sido siempre, que no tienen que rendirse a sus propios impulsos. Una vez constatado que tú eres una persona dispuesta a servirlo, a ser utilizado por Él, a estar con Él, ¿a qué te vas a enfrentar? Piensa por unos momentos que tú estás cumpliendo todos los requisitos, todo lo que el Señor demanda de ti. ¿A qué te vas a enfrentar? ¿Qué es lo que tú puedes esperar? Lo que yo veo en estas palabras, en esta historia que se nos presenta en Hechos, es que ellos se topan con muchísima resistencia. Hay gente que se defiende como gato panza arriba para resistirse a la verdad de Dios. Aquel consejo en concreto, aquellos judíos lo tenían más que difícil, porque el hombre que había sido sanado estaba allí, no había truco, no podían desdecir el milagro que había sucedido. Versículos 15 al 17, así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de este hombre a nadie. En lugar de admitir los hechos y abrir sus corazones al Señor Jesucristo, estos hombres se empecinan en sus posicionamientos y luchan contra esa verdad evidente que se encuentra literalmente en pie delante de ellos. Siempre que las personas sean hostiles al Evangelio, debemos de estar recordando, queridos, que no se oponen a un sistema de pensamiento, no se oponen a la ideología de alguna religión, sino que en nuestro caso particular se están oponiendo a los hechos de la vida, la muerte, la resurrección y el ministerio presente de Jesús a través de sus hijos. Los hechos históricos hacen que el cristianismo sea difícil de descartar. Y eso es algo que enerva al mundo de verdad y lo encuentran algo que los disturba. Aquellos que se oponen al Evangelio van a recurrir a todo tipo de tácticas.
ellos van a aprobar leyes que restringen la libertad de la expresión religiosa. Esta mañana estábamos hablando de los actos evangelísticos que van a tener lugar ahora en julio y agosto con la iglesia y los equipos que vienen a la iglesia. Y nos enfrentamos al hecho de que las leyes no nos apoyan, nos cortan por todas partes. Nos atacarán personalmente si no pueden atacar los hechos, atacarán a la persona, nos representarán falsamente diciendo cosas como que los evangélicos, odian a los católicos, a los musulmanes, a las mujeres que han abortado y a los homosexuales y a todos los que se les crucen por delante. Dirán que somos ultraconservadores, integristas y yo que sé qué más. Sabemos que nada de esto es verdadero, por supuesto. No odiamos a la persona que no estén de acuerdo con nosotros, porque si no, no vendría aquí absolutamente nadie. Al fin y al cabo, fue Jesucristo el que dijo, el único que dijo, que amásemos, ¿a quién? A nuestros enemigos, a los que nos hacen incluso mal. Amamos a esas personas y es por eso que buscamos las posibilidades de presentarles el Evangelio. El mundo va a magnificar nuestros fracasos y pecados. Un escándalo que afecte a un cristiano es una gran noticia. Se vende y con mucho éxito como evidencia de la hipocresía de la fe cristiana. No debemos minimizar la cantidad de personas que tratarán de eludir las implicaciones del mensaje del Evangelio. Y queridos, hemos de enfrentar el hecho de que existe una oposición militante y fiera. Tú puedes hablar con las personas del Barça, del Real Madrid y no te pasa nada. Tú puedes hablar con cualquiera de política y no pasa nada. Pero cuando tú le dices a una persona algo que tenga que ver con el Evangelio, les sale urticaria, les pica. Dicen, ¿pero qué haces tú hablando de eso? ¿Cómo es posible que todavía creas? ¿O cómo es posible que me digas eso? ¿O no me ataques? Déjame donde estoy. Es algo tan diferente. Si tú te pones a disposición del Señor, tú vas a sentir una tremenda resistencia alrededor tuyo. ¿Y sabes dónde más resistencia vas a sentir? En ti mismo o en ti misma. Eso de testificar, si ya me conocen de toda la vida, si no sé qué decirle, no sé qué. Por cierto, eso va bien ahora. El viernes vamos a parar con Primera de Juan y vamos a tener algunos viernes de enseñanza y en Caleta los jueves sobre cómo evangelizar. ¿De acuerdo? Así que por favor, venid y escuchad lo que vamos a hacer. Quisiera hablar de otra cosa que aparece aquí. Existen momentos en los que nosotros, como siervos del Señor Jesús, tenemos que desobedecer a las autoridades, así de tajante y de claro, y lo digo aquí con varios policías escuchándome. Vosotros como si nada, ¿vale? Hay que desobedecer a veces. Los llamaron y les ordenaron terminantemente, dicen los versículos 18 al 20, que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Juzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Estamos hablando de desobedecer leyes anticristianas, pero también a desobedecer a presiones, a opiniones mayoritarias o al espíritu del momento que dice, las cosas hoy se hacen así. Yo no sé si os lo he contado alguna vez, pero cuando yo era pequeñín, y sí, yo he sido pequeñín, aunque siempre me hayáis conocido grande y gordo, pero yo he sido chiquitillo. Y tenía quizás 8, 9, 10 años y yo me iba siempre con los equipos de evangelismo, a evangelizar en los pueblos de Las Palmas, al interior. Y como yo no sabía hablar con la gente, ni iba a tocar en una puerta para decir nada, a mí me ponían de vigía. Me ponían en algún sitio donde se veía, en ese tiempo no había autovías, sino carreteras así. Y entonces yo tenía que estar ahí y mirar si venía la Guardia Civil.
Y si yo veía en una de las curvas una moto verde, que hacía así, o varias motos verdes, yo tenía que ir al pueblo gritando y decía, ¡moscas verdes! ¡Moscas verdes! Y ya todos sabían que era la Guardia Civil y se escondían. ¿Vale? No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. No había manera de que pudieran dejar de hablarles a otros sobre Jesús, porque Él había transformado sus vidas y ellos estaban convencidos, sabían a ciencia cierta que Él era el único Salvador de la humanidad. Y eso es una noticia, queridos, que no nos podemos callar sin más. ¿Cómo no vamos a decírselo a la gente que conocemos si sin Cristo se van a perder? Si has captado el significado de la obra de Jesús, si has entendido la verdadera fuerza de la salvación que Él ofrece, hablarás sobre el Señor tan libremente como hablas de tus hijos o del fútbol, del coche o de la moda. Sin embargo, se nos hace obligatoria una pregunta. ¿Por qué crees que es tan difícil hoy en día para un español medio, para un españolito medio, compartir su fe en Cristo? Mirad, Pedro y Juan enfrentan un problema. Seguir hablando de Jesús sería desobedecer las claras instrucciones dadas por el tribunal. ¿Qué deberían de hacer? Y mirad, la gente contestan a esta pregunta de diferentes maneras. Hay personas que simplemente cuando son cristianos, pues son como monjes o como Amish. El Estado no existe. Yo me meto aquí, yo soy cristiano, a mí eso no me va. Otros dicen, no, la iglesia y el Estado están separados. Otros dicen, no, el Estado manda. Y los otros dicen, un momento, el Estado tiene su autoridad. Y estos son Pedro y Juan. Pero, si la autoridad del Estado va en contra de lo que es el Evangelio, tenemos que desobedecer. Y nosotros estamos llegando a ese punto, queridos. Yo todavía me acuerdo el disgustazo que nos costó cuando nosotros dijimos, nuestro hijo Timoteo no va a asistir a las clases de, ¿cómo se llamaba eso? Cuando a las clases estas inventadas por el PSOE. Ciudadanía. No va a asistir a las clases de ciudadanía. Fue muy complicado, muy complicado. Una maestra llegó a decirle a Timoteo gritando en el pasillo delante de todos, si no te gusta, vete a tu país. Y Timoteo se viró y le contestó, pero si soy español, ¿dónde quieres que me vaya? Y tuvimos que ir y decir, exigimos que esta señora pida perdón públicamente, y lo hizo. ¡Perdona! Lo hizo. Pero sabéis, estamos ahí. No nos permiten entrar a las escuelas para evangelizar, no nos permiten libremente ni a los que están en los hospitales evangelizar. Todos son tabúes. Y cuando nosotros levantamos la voz y hablamos de pecado, cuidado como lo digas, porque si no, estás cometiendo un delito de odio y te enchironan. Es complicado. Es complicado decirlo en el trabajo. ¿Por qué? Ya viene el maniático. Ya viene la fanática, ya viene el integrista, otra vez con la misma cantinela. Queridos, la resistencia es fuerte y va a más. Y las leyes son fuertes y van a más en contra de estos. Hay momentos en que tenemos que desobedecer a las autoridades gubernamentales y ser obedientes a Dios. Martin Niemöller fue un pastor y un teólogo alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Este hombre fue arrestado por los nazis por predicar la verdad del Evangelio en Alemania. Cuando estaba encarcelado, otro pastor vino a visitarlo y le dijo que podía ser liberado si dejaba de hablar sobre ciertos temas. Y al final este otro pastor le dijo, oye, ¿tú por qué crees que estás en la cárcel? Y Niemöller le respondió, ¿por qué crees tú que no estás en la cárcel? Al Evangelio lo podemos reducir de tal manera que deje de doler, que deje de llamar a las personas por su nombre
y decirle dónde están. Los cristianos tenemos la obligación de seguir obedeciendo a Dios. No importa lo que diga el gobierno, no importan las opiniones mayoritarias, no importa la presión social, no importa la moda ni lo que te diga tu tía María. Lo de la tía María te parece que te pegó fuerte, ¿eh? Mira, si tu jefe, jefa o patrón te indica que hagas algo ilegal o inmoral, como a una hermana que está sentada aquí y que el jefe le decía, dile que no estoy. Y ella decía, no puedo decir que no está porque está ahí. Tú no puedes hacer lo que te digan si es inmoral o es mentira. Si un centro médico insiste en que participes de la eutanasia o en un procedimiento abortivo, debes de rechazarlo. Tú no puedes apoyar eso. Si el gobierno te dice que no puedes hablar de tu cristianismo en la escuela o en tu trabajo, tú debes de continuar honrando al Señor en la escuela y en tu lugar de trabajo. Cuando tengas la oportunidad, comparte el Evangelio. Si una ley dice que no debemos de adorar, entonces tenemos que reunirnos de cualquier manera para seguir adorando. Si llegan a la conclusión de que es un crimen, un delito de odio, decir que la homosexualidad, el aborto, la pornografía, la eutanasia activa o cualquier otra cosa similar es pecado, nosotros no podemos ni debemos de callarnos. Si se tratara de una ley que dijera que no podemos decir que otra religión está equivocada, tendríamos que desobedecer esa ley. Es tremendo, queridos, escuchar cómo hace poco a una persona que tendrá su posición política que atacó la mezquita esta de Madrid, no sé si tiró unas bengalas o algo así, no a la gente, al edificio, pues le han caído no sé cuántos meses de cárcel o años de cárcel, no me acuerdo bien, pero eso no debe ser, pero las femen entran en las capillas católicas, se desnudan, se ponen sobre el altar, hacen barbaridades y a eso no se puede perseguir. Es libertad de expresión. Y tú dices, una cosa, che, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué siempre los cristianos están en la parte antiley, en los perdedores? Simplemente, queridos, porque el mundo no puede resistir el Evangelio y les toca la fibra. Ahora, algunas precauciones en cuanto a la desobediencia. Yo me siento obligado a señalarlas por si acaso, ¿vale? Si nosotros desobedecemos, tenemos que basar nuestra desobediencia en la Biblia, en las enseñanzas claras de la Escritura. Entonces podemos desobedecer únicamente cuando la ley de los hombres entra en conflicto con la ley de Dios. Y tenemos que estar seguros de que hay un conflicto ahí, ¿vale? Segundo, nuestra desobediencia civil no debe hacerse de una manera que viole otras leyes de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, está bien plantarse delante de una clínica del aborto y poner la vida es sagrada, etcétera, etcétera. Eso estaría ok. Lo que no estaría bien sería tirar una bomba allí dentro. ¿Me entendéis? Siempre hay que respetar, es decir, el principio es claro, debemos de ser cristianos en nuestro comportamiento, ¿vale? Ahora, tercero, debemos de ser consistentes de nuestra posición. Si vamos a defender el Evangelio, debemos de defenderlo completamente. Es decir, no podemos defender cosas que nos parecen así y cosas que no, sin mirar la Biblia. Es decir, es el Evangelio completo. Las Escrituras mandan. Y cuando nos resistamos a la autoridad, tenemos que estar dispuestos a asumir las consecuencias. Ahora hemos escuchado de apuntar a nuestros niños en la ERE. Te pido como padre y como madre que tú mires los libros de la educación social que le dan a los niños aquí en Andalucía. Si no, tendríamos que plantarnos y ir a la escuela y decir, esto yo no lo quiero para mi hijo y no lo mando a esta clase. No lo mando a esta clase. Aunque lo suspendáis, aunque lo echéis, aunque me metáis en un lío judicial, mi hijo no va a escuchar eso. No va a tener que tragarse eso que le estáis metiendo así. Queridos, yo estoy totalmente escandalizado
sobre la televisión, sobre las películas. El otro día estábamos viendo una película guay en casa, de estas de amorcitos y de cositas así, de esas que no hacen daño. Y nos meten a una pareja homosexual en medio de la película. Yo digo, pero si no hace falta. Otra película ayer, que la estaba viendo Anne, lo mismo. Sí, pero ¿por qué lo meten? Pues porque nos están intentando obligar a cambiar nuestra forma de pensar. Y eso es solo un tema entre muchos temas, pero ese es el que ahora está con la cuestión de género y todo eso. Es tremendo, es tremendo. A veces pienso que no falta mucho. Si uno se compromete a muerte con la palabra del Señor, las consecuencias llegan, y no solo en personas que se convierten, sino en una resistencia activa por parte del Estado. Por eso os ruego que pongáis mucha atención en lo que le van a enseñar a vuestros hijos en las escuelas en cuanto a asuntos que tengan que ver con la sexualidad y lo demás. Unas conclusiones para finalizar. Peter Cartwright fue un predicador metodista en Illinois. Un hombre fuerte, un hombre que estaba oponiéndose a la esclavitud, y un domingo por la mañana, cuando estaba programado que él predicase, sus diáconos le advirtieron que el presidente Andrew Jackson estaba en la congregación. Hombre, si aquí estuviera el presidente de España yo lo vería, pero parece ser que esta congregación era un poquito más grande, y sabiendo que Cartwright decía lo que pensaba, o lo que él pensaba que Dios quería que dijese, independientemente de lo que la gente pensara, le advirtieron que tuviera cuidado y que no dijera nada que fuese a ofender al jefe del ejecutivo. Entonces él se puso en pie a predicar, fue al púlpito y dijo: me han comunicado que el presidente Andrew Jackson está aquí. Se me ha pedido que sea cauteloso en mis comentarios. Permítanme decir que Andrew Jackson irá al infierno si no se arrepiente. Después del culto se puso en la puerta, igual que yo, y Andrew Jackson fue a saludarlo y le dice el presidente al pastor: señor, si tuviera un regimiento de hombres como usted, podría conquistar el mundo. Es así, queridos, es así. Necesitamos más hombres y mujeres de ese talante en nuestro tiempo. A mí no me extrañaría que dentro de no mucho tiempo el predicar el Evangelio sea algo multado o castigado. Este verano vamos a estar en las calles de Málaga. Vamos a ver qué pasa cuando se predique el Evangelio. De hecho, ya estamos en el tiempo en el que cualquier creyente que testifique con claridad se le llama fanático o, como antes dije, fundamentalista. El paso desde ahí a la persecución no es tan grande como se podría pensar. Porque, ¿sabes? Eso del delito de odio te lo dicen así enseguida si tú defiendes ciertos postulados escriturales. La oposición al Evangelio es fuerte y decidida y ha reunido una gran cantidad de energía. Déjame darte algunos principios para vivir fielmente. Y te pido que hables. Si la Biblia lo llama pecado, ¿cómo lo vas a llamar tú? ¿Fallo moral? ¿Mala costumbre? ¿Error genético? Vale. Si la Biblia dice que es inmoralidad, siempre debemos de proteger en todo lo que digamos el valor y la dignidad de las personas, incluso de aquellas personas que viven como no nos gusta. Nosotros podemos condenar el pecado, pero tenemos que seguir amando al pecador. Deberíamos de ser los mejores trabajadores, los mejores ciudadanos y vecinos del mundo. El objetivo en todas las circunstancias de conflicto debe de ser redentor. Nosotros queremos levantar a la gente, queremos bendecirlas, queremos ayudarlos, queremos poder guiarlos a la verdad. Queremos llevar a la gente a nuestro Redentor, queremos llevar a nuestro barrio, al país, al Redentor. Imaginaos qué hubiera pasado si Pedro y Juan hubieran obedecido
las directrices de aquel tribunal, si simplemente se hubieran callado, ¿qué hubiera pasado? Ni tú ni yo estaríamos hoy aquí. Su coraje, su fidelidad permitieron que el Evangelio pasara a las siguientes generaciones. Y de manera similar, nuestra fidelidad a las cosas de Dios en nuestros días y nuestro coraje frente a la oposición va a determinar si el Evangelio no solo sobrevive en nuestra ciudad y nación, sino si prospera. Y queridos, a mí no me importa, tenemos 2 hermanos aquí que visitan a los presos en la cárcel. Yo me sacaría el carnet para visitaros a vosotros también. No me importaría que media iglesia estuviera en la cárcel, yo los acompañaría seguramente. Testificar de Cristo en nuestra sociedad tiene sus dificultades. Vivir para Cristo en el trabajo tiene sus demandas. No mentir, no robar, no hablar falso testimonio contra otros, bendecir a la gente. Son tantas cosas. Y tenemos tal fuerza por medio de la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué dijimos al principio? ¿Qué es realmente lo necesario? Nuestra disponibilidad. Y el Espíritu Santo está ahí. Y Dios dice que Él lo dará a todo el que se lo pida. Si tú crees que te falta sabiduría, pídela. Si tú crees que te falta del Espíritu, pídelo. Pero no te calles, no te calles. Habla, testifica. Porque a veces es solo una palabra lo que es necesario para que tú descubras que aquel vecino, aquella vecina a la cual tú tenías como un caso perdido, está desesperado buscando a Dios. Y te escucha. Y pone enseguida los ojos así. Y depende de ti y depende de mí que abramos nuestra boca y que lo digamos. No te calles nunca. Amén.